Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer un vídeo referente a la cartera permanente. La cartera permanente, la cartera 4 estaciones, la cartera a prueba de fallos, se le conoce con muchas denominaciones. Muchas veces los inversores te preguntan, ¿no? Dicen, no, es que es muy latoso eso, estar encima de las inversiones, eso te requiere mucho tiempo. No te requiere mucho tiempo, lo único que tienes que estar es ser constante, tener un método y aplicarlo. Nada es fácil en nuestra vida, muchas veces lo suelo decir, ¿no? Y la gente dice, ¡ay, qué suerte tal inversor que ha ganado! O qué bien le ha ido en la vida, ¿no? Pues muchas veces la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que trabajar las cosas, hay que hacer un pequeño esfuerzo de formación y luego, pues bueno, establecer un plan de acorde a nuestras necesidades. Tampoco queramos pasar de la noche al día a comprarnos una isla, ¿no? Sino decir, oye, quiero vivir de una forma más tranquila, no quiero estar preocupado continuamente de lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años o el día que sea mayor, ¿no? Entonces, esta cartera permanente, pues vamos a hacer una reflexión sobre ella y ver si se puede ajustar a nuestras necesidades. La cartera permanente, ¿cubre nuestros objetivos? Pues bueno, cada uno tendrá sus objetivos, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tiene que tener un inversor es el principal de todo, y no lo pongo aquí, es mantener por lo menos nuestro patrimonio, ¿eh? Y ya el siguiente objetivo es hacerlo crecer. Sabéis, no me he cansado nunca de repetir que ya cuando empiezas en la partida de la inversión, lo que tienes que intentar ganar es a la inflación. La inflación es ese gusano, ese animalito que te va comiendo tu patrimonio, ¿no? Si no haces nada para que por lo menos hacerlo crecer más que lo que la inflación te va comiendo día tras día, mes a mes o año tras año, ¿no? Luego también importante, esto no es un camino de rosas, o sea, la inversión hay momentos que hay caídas, pero con los años te das cuenta que casi las grandes caídas lo ves como oportunidades, pero sobre todo cuando empieza un inversor tiene que intentar protegerse de esas caídas que le puede hacer decir, bueno, esto es una equivocación, invertir, mejor el tener el dinero debajo del colchón o gastármelo, ¿no? Luego, importante, no es algo que sea pasivo, que tomo una decisión y ya de por vida, no. De vez en cuando es bueno rebalancear la cartera, de tal forma que, que pasado un tiempo, 5 o 10 años, no estemos donde realmente queremos estar, ¿no? En diferentes activos. Y luego un tema que es fundamental y que yo con la experiencia que voy tomando, pues veo que la gente el tema fiscal pues no lo tiene en cuenta y ahí pues tener unas grandes sorpresas. Muchas veces peleamos por 1 o un 2% cuando la fiscalidad nos puede arrancar un 20%. O sea que en ese sentido tenemos que ser conscientes de todo lo que rodea nuestra inversión. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, ¿qué es esto de la cartera permanente? Pues la cartera permanente es una estrategia de inversión a largo plazo diseñada para ser resistente en diferentes condiciones económicas. El concepto lo hizo muy popular un escritor y analista financiero que es Harry Browne en su libro Fail-Safe Investing, que es un poco como la inversión a prueba de fallos, ¿no? Ese es un poco el resumen. Es interesante, da una serie de pautas, si no recuerdo mal eran como 17 pautas que debería seguir un inversor para más o menos tener controladas sus inversiones, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues bueno, realmente es tener una cartera con 4 activos, que son acciones, bonos a largo plazo, oro y se puede decir activos líquidos o en efectivo, ¿no? El primer 25%, el tema de las acciones, para beneficiarnos del crecimiento económico. Lo hemos hablado muchas veces, que lo que son los mercados, la bolsa, la renta variable, es una herramienta muy útil para conseguir
vencer el tema de la inflación, ¿no? Porque la economía, si no hay una catástrofe, irá creciendo, y eso es una forma buena de hacerla, de por lo menos evitar que a largo plazo, no digo a corto, sino a largo plazo, vencerla, ¿no? Luego el tema de los bonos, que es deuda, ¿no? Aquí es el 25%. Luego, durante la presentación os diré que es la parte posiblemente más delicada, porque muchas veces cuando la gente habla de bonos, que está relacionado con la renta fija. La renta fija ni es fija ni por supuesto es segura al 100%, o sea, se puede perder muchísimo. Por eso para mí, de todas, la más preocupante puede ser la renta fija a largo, ¿no? ¿Y esto, pues, para qué te sirve? Pues bueno, si tienes bien diseñada y conoces las palancas de la renta fija a largo plazo, pues puedes tener beneficios durante periodos de deflación o recesiones, ¿no? Y eso va a estar muy, muy ligado a los tipos de interés. Por eso haremos seguramente un vídeo solamente centrarnos en este activo, que parece muy sencillo, que muchas veces es el que tienen los inversores, los que empiezan a invertir, pero casi los que dan el paso de ahorrador a inversor y dicen, bueno, pues yo me pongo en renta fija del Estado a 10 años, a 15 años y ahí me quedo, ¿no? Y realmente muchas veces lo que hace es, si no lo sabe gestionar bien, pues puede llevarse sorpresas. El oro, también podemos hablar del tema de la plata, pero principalmente el rey en este caso es el oro, pues para protegernos en tema de situaciones de inflación o grandes crisis económicas, ¿no? El tema de la inflación, aquí tenemos que ver cuando realmente lo que se ve es el valor, está muy relacionado con todo el tema que sea tipos de interés, valor real del dinero. O sea, en ese sentido, el oro, hemos hablado en varios vídeos y seguiremos hablando porque es un activo, a mí me gusta especialmente. Claro, no es para... Aquí ya es un volumen alto del 25%, pero yo creo que un 10% lo debería tener cualquier inversor en su cartera, aunque no le guste, porque es un activo que muchas veces se dice que no te da rentabilidad, pero realmente el valor está en que mantiene su valor, ¿vale? Y luego tenemos la importancia de tener la liquidez, ¿no? Entonces, el tema de la liquidez sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, en momentos de deflación, en situaciones de crisis y, sobre todo, te permite, si tienes liquidez, aprovechar momentos de crisis para salir reforzado y hacer que luego, cuando la economía cambie de tendencia, el ciclo cambie, pues salir reforzado. La teoría es mantener posiciones de los 4 activos, una situación igual, de ese 25-25-25, de tal forma que cuando las cosas se complican, pues por lo menos uno o dos de los activos hagan que tu cartera esté a flote, ¿no? Que nos va a permitir una mayor estabilidad y además una mayor consistencia de nuestros resultados a largo plazo. Bien, hay... El inversor, uno de los problemas que suele tener es ver las cosas a cortito plazo, ¿no? Y cuando miramos en cuestión de días, pues los activos, cualquier activo, pero sobre todo lo que es la renta variable, pues puede oscilar mucho. Y ya si nos vamos alargando en el tiempo, en meses, en años o incluso en décadas, pues vemos unas tendencias, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis de cómo se ha comportado en la cartera permanente, en el caso en dólares. Vamos a pensar en una cartera, porque luego la cartera permanente, posiblemente en otro vídeo hablaremos de ella, puede ser interesante focalizarla en zonas geográficas. Por ejemplo, hago una cartera permanente de la zona americana o una cartera permanente de la zona europea, una cartera permanente de la zona asiática. ¿Qué quiere decir? Que todos los activos que los toquemos relacionados. El oro va a estar bastante, podemos decir, equivalente en todos, ¿no? Pero la renta variable no es lo mismo como funciona en Estados Unidos, como funciona en Europa o como funciona, por ejemplo, en China, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es importante que nos focalicemos. Y aquí he hecho el estudio viendo una cartera permanente en dólares, ¿no? Y desde 1972, pues la rentabilidad anualizada aproximada media es del orden del 8,5, que está muy bien. Os digo que son valores que ya por lo menos el inversor, para mí es el valor
medio que deberíamos buscar como mínimo, y de ahí para arriba, pero por lo menos ese 8,5 nos va a dar muchas alegrías. Luego, he ido acortando el plazo, digo, bueno, voy a ver en 25 años, y en 25 años ha sido el 6,4, ¿no? Durante este periodo ha tenido caídas en periodos cortos, pero ha sido consistente, ¿no? durante este tiempo. Pero veis, fíjate, del 8,5 al 6,4 haya habido una bajada. Y luego ya si nos vamos a los últimos 10 años, pues la anualizada es en el 2,2. Como veis, ha bajado muchísimo. Aunque esta cifra es menor que la rentabilidad a largo plazo, sigue mostrando una cierta estabilidad, Pensemos que en los últimos 10 años pues hemos tenido diferentes situaciones para el inversor complicadas, 2018, 2020, 2023, Entonces en ese sentido hay un patrón que cuando hice este vídeo pues me quedó un poco en la mente. Veis como parece que la situación ya no es tan clara, ¿no? Que en una cartera que está preparada para cualquier escenario, pues vemos que se ha ido acortando un poquitín las rentabilidades. Bien, pero aunque las comparaciones sean odiosas, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, una cartera permanente, o me compro no sé, pues un índice, un SP500, ¿no? ¿Qué ha pasado con el SP500 en los últimos 25 años? ¿no? Entonces voy a hacer una comparación de cartera permanente y de SP500. Pues la cartera permanente, pues si decíamos que tenía el 6,4 en los últimos 25 años, pues el SP500, bueno, aquí ha sido un periodo un poquito más corto, en 20 años, pues el 8,14, como veis un poquito más. Pero sí que hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Uno es renta variable pura. Y si nos quedamos solamente en rentabilidades, pues directamente diríamos, bueno, pues me siento en el SP500 y tira millas. Otros dirían, no, pues me siento en el Nasdaq. Bueno, pues también es otra opción, pero más arriesgada, ¿no? Entonces, como resumen, podemos decir que el SP500 ha superado a la cartera permanente en términos de rentabilidad, pero es importante considerar que la cartera permanente está diseñada para ofrecer estabilidad y menor volatilidad en diferentes ciclos económicos, ¿no? Entonces, es un tema que lo tenemos que tener en cuenta. La inflación, pues otro punto que cuando hacemos cualquier análisis de inversión tenemos que tirar de la inflación y recordarla, por lo menos tenerla presente, ¿no? Y aquí hice una pregunta a inteligencia artificial y decirle, oye, cuéntame qué ha sido en España la inflación en los últimos 25, en los últimos 10 años, ¿no? Y como veis, pues bueno, del 2000 al 2009, pues la inflación estuvo en el 3,2, entre el 2010 y el 2019 bajó, hemos tenido unos periodos de inflación baja, que fue al 1,2, y luego del 20 al 24, pues el 2,5, ¿no? Más o menos se nos da entre el 2 y el 3%, ¿no? Y si focalizamos, le digo que un poquito más, bueno, dime los últimos 10 años para ver cómo ha evolucionado. Pues bueno, pues me da del 15 al 10, ya en periodos además más cortos, no de 10 años, sino que me los haga de 5. Pues como veis, ahí entre el 15 y el 19 tuvimos el 0,5 y luego del 20 al 24 el 0, el 2,8. Como veis, incluso utilizando inteligencia artificial, veis que para periodos exactamente igual da unas pequeñas diferencias. Pero bueno, lo que quería buscar es decir, sobre dónde me tendría que estar pensando. Pues bueno, pues aquí yo digo, pues una inflación del 2,5 o el 3. Yo casi me lo tomo como una referencia, superar el 3% como mínimo para considerar que para mis inversiones. Eso se puede decir que es la merma que tengo. Si saco el 10, no sé que no he sacado el 10, he sacado el 7. En ese sentido, no hay que ser como los pescadores que siempre cogemos el pez más grande. No, sino decir, oye, esto es lo que he sacado, pero tengo que descontar la parte de inflación que me ha comido este pequeño bichito que te destroza el tema de tus ahorros. Bien, pero ¿qué pasa en los momentos malos, ¿no? Hemos visto cómo es en los momentos buenos, cómo funciona a nivel medio, pero vamos a analizarlo
y decir, bueno, ¿qué pasa en los momentos malos? Igual que cuando cogéis un fondo, siempre os digo que miréis pues el 18, el 20, el 22, o no sé, o el 2000 o el 2008, o sea, en situaciones de crisis. Para los momentos buenos cualquier activo te puede valer, pero lo importante es ver cómo me va a sentir en un momento en que mis finanzas, mis inversiones, vea que en vez de ir para adelante van para atrás. Bien, y entonces esos 25 años, pues veo que en la cartera permanente, en 2022, la cartera permanente estadounidense, que es la que os he dicho, que es el mercado en el que me he centrado, pues acumula una caída del 15% debido a la inflación. Recordar que en el 22 nos metimos en inflaciones del 10%, y la subida de tipos. Entonces, como veis, la inflación y la subida de tipos suele ir de la mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, que veamos que puede afectar de una forma importante estos input en nuestras inversiones. Y en 2008 la crisis financiera global que afectó y yo creo que marcó muchas vidas, muchas economías y que desde entonces vamos arrastrándolo, ¿no? Sufrió una caída importante, aunque el S&P 500 fue mayor. Y aquí os he hecho un poco la comparación, ¿no? Como veis, en 2008 la cartera permanente tuvo una rentabilidad aproximada del menos 2,46, aunque fue una caída, fue bastante menor que lo que tuvo los activos del S&P 500, que cayeron un 57%. Entonces, el susto del 2008 teniendo un S&P 500, en ese momento, aunque luego se recupere, pero en ese momento, pues perder el 60%, ahí ya sabéis que cuando pasas del 50% ya no tienes que recuperar el 50%, tienes que recuperar el 100%. Y bueno, para seguir viendo qué pasó con el S&P 500, pues veis, efectivamente tuvo una caída enorme en el 2008, como hemos comentado, y en el 2020, con el COVID, pues llegó a caer hasta el 34%, ¿no? Entonces, aunque la cartera permanente ha tenido caídas, su diseño está pensado para minimizar el impacto de las crisis económicas y proporcionar estabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, como veis, lo hemos visto también en los momentos malos cómo actúa la cartera permanente. Bien, el rebalanceo y la fiscalidad. El rebalanceo. Habíamos comentado que si éramos 25, 25, 25 y nosotros compramos todos los años el 25% o compramos al comienzo y lo mantenemos, pues seguramente cuando pasen 5 o 6 o 7 años, pues veremos que lo que era el 25% se ha convertido en el 20% y lo que era el 25% de otro activo se ha convertido en el 40%, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos tener un rebalanceo y decirlo, no, esto funciona si lo tengo bien equilibrado, pues lo mejor que se puede hacer es ajustar los porcentajes. ¿Y cómo? Y aquí entra también el tema de la fiscalidad, el tema de las comisiones, ¿no? Y la mejor manera que se puede hacer, pues posiblemente para todos los escenarios. En España lo podrías hacer con un fondo indexado que puedes traspasar sin tener que tributar, pero los fondos tienen unas comisiones más altas que las ETFs, ¿no? O si estás expatriado, tú no puedes obtener fondos. Los fondos se te convierten como si fueran ETFs, pues para eso me cojo una ETF que tiene unas comisiones mucho más bajas, ¿no? Y una ETF de acumulación. ¿Para qué? Para no tener que estar tributando continuamente los dividendos. Entonces, una ETF de acumulación, en la medida de lo posible, ¿no? Vas a tener menos comisiones que los fondos y al no producir ventas no hacemos tributación. ¿Y cómo conseguimos? Claro, me decís, oye, ¿y yo cómo lo ajusto? Pues bueno, lo ideal es tener el plan de inversión que hemos dicho con aportaciones periódicas, y el ajuste de la cartera 25-25-25 lo hacemos con el plan anual de aportaciones. Pues si vemos que en 2024 pues se me ha ido uno al 30 y el otro se me ha quedado al 20, pues cuando hago ese plan de ajuste de aportaciones periódicas, porque siempre os digo que es bueno hacer aportaciones periódicas porque de esa forma suavizas se puede decir los puntos de volatilidad o de caída de un activo, porque si tú estás comprando, si sube comprarás menos y si baja aprovecharás con el mismo dinero comprar más, ¿no? Entonces, en ese plan anual de aportaciones te puede ser de utilidad para ajustar tu cartera. Bien, y vamos ya con un ejemplo. Aquí os he puesto los últimos
4 o 5 años, cómo han evolucionado los diferentes activos. Bueno, tenéis en tercer lugar, que es la violeta, es la liquidez, que es lógico, te dan una pequeña rentabilidad, pero que se puede sacar. Y va desde tenerlo en letras del Tesoro o en estos momentos cualquier banco de estos nuevos bancos, pues te va a dar más que una letra del Tesoro, o por lo menos como una letra del Tesoro, y sin tener que hacer ningún tipo de cambio, ¿no? Y lo que es en tu cartera, ¿no? Y bueno, pues esa es la tercera. Y luego veis que las dos que han ido mejor ha sido el oro y ha sido el SP500. En azul el SP500 y en oro una ETF de oro. Y luego la que ha sido, y por eso os decía que hay que tener cuidado con la renta fija a largo plazo, pues es la que aparece allí como en color rojo, que fijaros que ha tenido una caída casi del 30%, ¿eh? Entonces tenéis en el lateral, aquí tenéis lo que ha subido el SP500, lo que ha subido el oro, lo que ha subido lo que es la liquidez. Bien, una liquidez bien gestionada, porque una liquidez dejada en la cuenta corriente sin que no te dé nada, pues también es una opción, pero mejor si le podemos sacar sin entrar en grandes riesgos, pues poder tener algún tipo de incentivo, ¿no? Y como veis aquí la renta fija pues a 10, 15, 20 años, pues ha dado, esta en concreto era una ETC a 10 años, ¿no? Ha dado unos resultados pues bastante malos, pero el resto lo ha compensado, que era el objetivo. Por eso os comentaba que en lo que es renta fija a largo plazo, pues es bueno apretar un poquito más e intentar adelantarnos si es posible, porque además en este caso sí que es posible, porque vemos si hay variaciones de tipos, pues no quedarnos sentados si nos va a perjudicar. Y bien, pues aquí ponía pues una ETF de ISER del SP500 de acumulación. Aquí tenemos una ETF de Invesco importante, físico. Yo siempre, en los vídeos que hay de oro, veréis que siempre digo que no ir en papelito, sino que haya ETFs detrás en físico. Y luego pues el tema de deuda a largo, que por eso pongo el asterisco, porque le haremos un vídeo especial, porque para mí es la más complicada y que hay que tener cuidado con ella. Y luego la pseudo liquidez, que es una liquidez, pero yo creo que lo que se le puede hacer es sacar una rentabilidad adicional. Bien, y aquí, como siempre, y además he utilizado el de la SEC, el calculador de la SEC, pues si digo, bueno, pues con una aportación, imaginaos, he hecho una aportación de 200 euros mensuales a 25 años, con el tipo medio que ha dado en los últimos 25 años, que ya sabéis que no quiere decir que el futuro sea 6,4, puede ser el 10 o puede ser el 2, como ha pasado en los últimos años. Y vemos la anualización. Una cosa sería meter el dinero debajo del colchón, que esto le iría comiendo, y si nosotros trabajamos con activos que generen algún tipo de valor, pues como veis, pues bueno, hemos hecho hemos más que duplicado el valor del dinero invertido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es solamente podéis jugar con las aportaciones, podéis jugar con los tipos de interés, pero que lo tengáis en cuenta, y sobre todo que el efecto multiplicador del interés compuesto es fundamental para un inversor, conocerlo y tenerlo en cuenta. Bien, como siempre, no es ningún tipo de recomendación, los animo a informaros, pero que penséis que si no hacéis nada, y lo único, pues si no haces nada, lo primero que harás es gastártelo. Y como siempre os digo, lo que tenéis que hacer es invertir desde el día 1 y no esperar a lo que me sobre para invertir, sino hacerlo al revés. Formaros, informaros y tomar vuestras propias decisiones. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones. Espero vuestros comentarios y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.